este segundo bloque de la mañana que vamos a dedicar a la ciberseguridad. En este mundo tan cambiante del que estamos hablando, hemos hablado mucho de retos, de la necesidad de transformación digital y de entrar en un nuevo marco, en un nuevo escenario. Ese nuevo marco y ese nuevo escenario nos obliga a afrontar nuevos riesgos también. Y la ciberseguridad es clave, es una figura clave porque también nos obliga a tener nuevas aptitudes profesionales, nuevos perfiles profesionales y a tener en cuenta riesgos que quizás hace 10 o 15 años no eran claves para una empresa y que ahora pueden ser decisivos. Por eso le voy a pedir a mi compañero Salvador Enguix, que está, a ver si le encuentro por allí. A ver, genial. Salvador, ven aquí que te hemos escuchado hace un ratito una de las primeras mesas redondas, te escuchamos ayer también y voy a aprovechar porque entre tú y yo vamos a moderar estas dos salas, estas dos mesas redondas. Arrancas tú, tienes la verdad que un par de invitados de lujo. Un poquito cuéntanos cómo quieres enfocar esta primera charla. Fíjate que estábamos con los invitados hablando antes de subir aquí al escenario y ya estábamos debatiendo. No, me ha pasado exactamente igual. Yo tengo la suerte de que algunos de mis ponentes ya han llegado. Como has visto antes en las mesas, todos los ponentes en un momento u otro han hablado del problema de la ciberseguridad. Todos. Y yo creo que abordar esta cuestión que nos afecta a todas las compañías en las que estamos, incluso a nivel individual, que quede claro, creo que es un tema muy interesante y que creo que los dos ponentes que van a subir nos van a dar claves fundamentales para protegernos y para ver hacia dónde vamos, lo que yo creo que es la cuestión. Igual que te ha pasado a ti, estaba yo también charlando unos minutos antes. Y lo primero que les decía es, sabéis tanto que por favor interrumpidme, por favor tomad vosotros el protagonismo, porque vosotros sois los protagonistas. De hecho, les he comentado que hablen ellos, ¿no? Porque son más, los dos se conocen, son seguramente unos de los mejores expertos que hay en España y yo creo que va a ser fantástico el debate. Sí, yo creo que este bloque además va a ser muy didáctico y está muy bien que abramos una ventana para centrarnos en la ciberseguridad. Te cedo el testigo, te estamos escuchando, yo desde la parte de atrás, mis compañeros desde este patio de butacas y enseguida tomamos el relevo. Todo tuyo, Salvador. Muchísimas gracias. Un placer. Adelante. Bueno, pues yo quiero, por favor, que suban aquí al escenario a Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Bienvenido. Y a Miguel Ángel Cañada, responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia en CIBE. Por favor, adelante. Pasa. Bueno, primero, bienvenidos. Vamos a tener un tiempo marcado, pero creo que va a haber tiempo suficiente para plantear las cuestiones más importantes. Ya, como habéis escuchado, es un debate que viene precedido por las inquietudes que han mostrado ya tanto los CEOs como representantes de grandes compañías industriales nacionales. Y yo creo espero que con vosotros podamos ofrecer un poco de luz a todas estas incógnitas y tantas sombras que existen sobre una cuestión tan importante como es la ciberseguridad. Yo, si os parece bien, me gustaría que fuera un diálogo, por lo tanto, yo plantearé unas cuestiones y que podéis intervenir los dos sobre las mismas cuestiones, ¿vale? Para que vayamos aportando y un poco acotándola. La primera cuestión sería la más general y a partir de esta después iremos intentando ir acotando cuestiones más concretas. Y dirijo primero la pregunta a Javier Candau, pero también espero la respuesta de Miguel Ángel, y es ¿cuál es el nivel de riesgo que tenemos ante las ciberamenazas? ¿En qué situación estamos? Es decir, ¿se puede calificar de grave, muy grave? ¿Estamos reaccionando bien? Por favor, Javier. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Ministerio y al evento por dejarnos compartir algunas experiencias en ciberseguridad. Y bueno, hablando de las ciberamenazas, pues ahora mismo tenemos una situación donde creo que hay la balanza está inclinada por la parte del atacante, ¿no? Yo le llamo la edad de oro de los ciberataques. Llevamos 20 años donde cuando cierras una cosa te entran por otra y estamos también ante un entorno muy cambiante. Hemos hecho la transformación digital obligada por la pandemia y entonces pues tenemos una serie de escenarios que hasta ahora no se protegían adecuadamente. En principio empezamos a proteger las redes corporativas, las redes de tecnologías de información normal en las que se trabaja en el negocio. Una vez que llegamos a intentar o a securizar estas redes, nos pasaron a teletrabajo, pasamos al teletrabajo por urgencia repartiendo nombres de usuario y contraseña a nuestros empleados y ahora tenemos un mercado negro de venta de nombres de usuario y contraseñas espectacular, con lo cual
nos están entrando como usuarios legítimos a nuestras redes corporativas. Además tenemos la explosión de la nube, estamos yendo a la nube que requiere una seguridad específica, y además tenemos otro mundo que es el mundo de la telefonía no móvil, donde la parte privada y la parte corporativa pues se mezclan mucho. Esto hace que al atacante se le abra un mundo de posibilidades. Con lo cual, yo considero ahora que el riesgo es alto, pero haciendo bien las cosas, aplicando las regulaciones pertinentes e implantando las medidas de seguridad y siendo por la parte, por ejemplo, los empleados y el resto de organización un poquito indulgentes con las personas de ciberseguridad, que siempre recuerdo que son los porteros en un equipo de fútbol. Cuando fallan, el fallo es catastrófico y si lo hacen bien, pues nadie se acuerda de ellos, ¿no? Pues que sean un poquito indulgentes y que empezamos a invertir. El mensaje que siempre me gusta mandar es: cuando tú inviertes 1.000 en ciberseguridad, el atacante tiene que invertir 10.000. Pero es que ahora mismo estamos invirtiendo mucho menos, estamos invirtiendo 100. Y para estos atacantes con recursos, invertir 1.000 no les cuesta trabajo y tienen muchísimo rédito. Miguel Ángel, tu opinión al respecto también me interesa mucho, y además también me gustaría que nos comentaras si esto también es una responsabilidad que tenemos que asumir individualmente como usuarios de la red. Sí, bueno, yo creo que Javier ha dado una clave muy importante, ¿no? Efectivamente, esto, bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. Para el Instituto Nacional de Ciberseguridad es un placer estar aquí compartiendo estas jornadas, ¿no? Decía, Javier apuntaba un tema que es importante, ¿no? Y es la gestión del riesgo. Efectivamente, lo que está claro, y la pandemia ha sido un acelerador de ese proceso, es que la superficie de riesgo cada vez va a ser mayor. La capacidad que tienen los ciberdelincuentes o digamos, el menú que tienen los ciberdelincuentes para atacar cada vez es más amplio. Con lo cual, tenemos que ser conscientes, y no tiene que ser eso un problema, de que la superficie de riesgo cada vez va a ser mayor, las oportunidades para el ciberdelincuente cada vez son mayores y, por lo tanto, la respuesta que tenemos que dar, efectivamente, es algo que nos concierne a todos, al usuario, al ciudadano individual, también, obviamente, de manera muy clara, ¿no? No solamente a las grandes empresas. A veces se tiene la sensación o la imagen, que esto ya creo que ya va desapareciendo, ¿no? Pero la imagen de que los ciberdelincuentes son una especie de tíos raros con una capucha delante de un ordenador que están buscando la oportunidad de quitarte el dinero, de secuestrarte las cuentas o tal. No, los ciberdelincuentes son organizaciones criminales, organizaciones profesionales, con un horario de trabajo, con una sede a la que acuden, hacen sus cosas y se van, ¿no? Y además lo hacen por turnos en 24 horas, ¿no? Con lo cual, la amenaza es muy evidente. Yo doy un dato. El otro día leía un documento de la Comisión Europea que era muy revelador, ¿no? Cada 11 segundos se produce un ataque de ransomware en el mundo, cada 11 segundos, ¿no? La estimación de lo que cuesta, del coste que tiene los ciberataques en el mundo es de 5,5 billones de euros, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas magnitudes que evidentemente hacen que todo el mundo pueda ser víctima de esta situación, ¿no? Y yo creo que también aquí es muy importante que tengamos en cuenta que la pandemia y otros factores como una economía cada vez más digitalizada, con una generación, una nueva generaciones nativas donde lo digital ya ocupa el 70, el 80% de su interacción, pues evidentemente va a suponer un riesgo más elevado, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es saber qué es lo que podemos hacer para mitigar ese riesgo y para gestionar ese riesgo, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? O sea, uno no puede dejar de cubrir o de asegurar, digamos, su interacción con el mundo digital por miedo a perder la agilidad que teníamos hace 20 años, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que esa gestión del riesgo nunca va a ser el 100%, nunca vas a cubrir el 100% del riesgo, ¿no? O sea, con lo cual, además de la parte técnica, hay una parte, digamos, personal. No, aquí hay una cuestión, y es que hay diferentes niveles de amenaza. Una es la amenaza a las administraciones públicas y a los propios estados. Ahora estamos viendo cómo la ciberguerra existe. Tenemos la amenaza a las industrias, que tenemos que hablar un poquito de esto también, como es importante, y las amenazas individuales. Yo, al respecto, os quería preguntar, ¿qué medidas se deben adoptar entonces? ¿Cuáles son, de base, las primeras medidas
que se debe adoptar como norma general y después ya iremos profundizando en cada cuestión. ¿Quién quiere de los dos? Podéis empezar. Bueno, yo por complementar la intervención de Miguel Ángel, siempre me gusta resumirlo con un lema, ¿no? O sea, no hay transformación digital sin ciberseguridad. Muchas veces se nos llena la boca con la transformación digital y se nos olvida el vocablo ciberseguridad. Si no la acompañas de ciberseguridad, estás abriendo prácticamente toda tu organización al exterior y es realmente asumir un riesgo no deseado, ¿no? Medidas que hay que tomar. Pues de entrada tenemos que tener unas medidas de seguridad básicas de configuración, de reducción del riesgo, de aislamiento de las redes en la medida que sea posible, de lo que ahora llaman los americanos Zero Trust, que es confianza cero a cualquier dispositivo que se conecte, ¿no? Eso lo tenemos que complementar con una vigilancia continua. Y muchas veces, yo se lo explico a algunas organizaciones, digo, te gastas muchísimo dinero en seguridad física para proteger tus instalaciones, tus sedes, etcétera, y me gustaría saber qué tanto por ciento de ciberseguridad estás gastando con respecto a lo que te gastas en seguridad física, porque ahora tu negocio, tu dinero y tu propiedad intelectual y tu propiedad industrial está en tu red. Si entran en tu red y te lo roban, hay que valorar esos riesgos y ver si no es importante pues una vigilancia continua que permita detectar eso. Y finalmente, reducir un poco con los usuarios lo que llamamos un requisito mínimo de implementar un doble factor de autenticación. No debemos de tener nombre de usuario y contraseña. Y entonces lo que nosotros decíamos antes de la pandemia sigue siendo válido, que es auditar, vigilancia continua y doble factor de autenticación. Con eso, nuestra organización, nuestra red corporativa estaría aceptablemente vigilada. Y esto aplica también a las redes de control industrial, a las redes operacionales. Estamos aquí en la industria 4.0 y estas redes normalmente pues, han tenido una vida independiente que las redes TI tradicionales. Muchas veces incluso han vendido que estaban completamente aisladas de las redes tradicionales, pero cada vez el negocio necesita más información de la red de control industrial, con lo cual esa interconexión existe. Pero es que además a los operadores que nos mantienen esas redes, un Siemens o cualquier otro, les vamos a permitir el acceso remoto. Esas cosas hay que vigilarlas. Estamos dando el corazón de nuestra empresa abierta al mundo y muchas veces, como es una cosa que no me gusta tocar, porque es el control industrial, está en tiempo real, pues muchas veces nos planteamos que si tenemos que implementar ahí ciberseguridad o a ver si voy a tocar porque se va a estropear todo o voy a perder operatividad. Yo creo que tenemos que perder el tiempo, el miedo a todo eso y vigilar las dos redes, la red de negocio y la red de control industrial. Antes, Miguel Ángel, antes de subir, y me gustaría que también comentaras esta cuestión, me contabas el hecho de una empresa, una pyme, que bueno, le entraron y al hombre le impidieron poder facturar, hacer la declaración, etcétera, etcétera, y que en esos casos lo que se produce es el chantaje, que es lo que estamos viendo. Imagino que se produce, yo no lo sé, no tengo datos, pero imagino que se produce a cualquier nivel de industria. Miguel Ángel, ¿qué piensas de esto? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, bueno, es que uno tiende a pensar que un ataque lo van a intentar hacer contra una gran compañía a la que pueden, digamos, sacarle más rendimiento, ¿no? Y eso es un error, ¿no? En el mundo digital, al final los ataques son... o sea, el otro modelo sería la alta costura de los ataques. Esto es el prêt-à-porter. Aquí de lo que se trata es de tirar la caña mucho, porque si tienes un 1% de gente que pica, estamos hablando de miles o millones de personas, y si la tasa de conversión, o sea, si realmente ceden a esa extorsión, es otro 1%, estás hablando de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que no solamente, de hecho, nosotros desde INCIBE, donde más ponemos el foco son en las pymes y en los profesionales, ¿no? Que no tienen los recursos y los equipos para cubrir esas necesidades de ciberseguridad. Y aquí es que nos encontramos muchos casos de este tipo porque al final uno cree que su información no tiene valor o que no tiene valor, digamos, para un ciberdelincuente,
ciberdelincuente, y realmente sí que lo tiene, ¿no? Porque al final el chantaje es muy sencillo. Yo te secuestro tus sistemas, tú no tienes acceso a tus cuentas, no puedes ni presentar el IVA y tu empresa colapsa, ¿no? Es poner en riesgo la continuidad de un negocio pequeño, de un autónomo, de un profesional, ¿no? Entonces, eso es una realidad cada vez más presente. Entonces, nosotros lo abordamos desde dos perspectivas fundamentalmente. La primera la apuntaba Javier, no andaré mucho, ¿no? Pero tiene que ver con toda la protección de los sistemas que utilizas, ¿no? Y ahí efectivamente hay una serie de recomendaciones que son muy claras y que, aunque parece mentira, después de insistir mucho, y no es un tema tampoco ni siquiera presupuestario, a veces no se tienen en cuenta, pero hay otro elemento que es fundamental, que es la concienciación, que es la higiene digital, que es tener la precaución de acceder a ese mundo de una forma más segura. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? A nadie se le ocurre dejar su coche con las llaves puestas y la puerta abierta por la noche en la calle. Pues a veces cuando entramos en Internet hacemos eso. Dejamos la puerta abierta, las llaves puestas y toda la noche en la calle. Entonces, lo más probable es que alguien pase por allí a lo mejor y se lo lleve. Puede que no te ocurra, pero tienes muchas papeletas, ¿no? Entonces, es mucho mejor, primero, tomar esas medidas que comentaba Javier de coger el coche, meterlo en el garaje, cerrarlo y tenerlo bien puesto, pero también tienes que tener esa cultura para que cada vez que accedas a tu vehículo, en este caso Internet, tengas eso en consideración. Por lo tanto, el tema de concienciación, el tema de esa higiene digital es casi tan importante como los sistemas. No hay sistema, por robusto que sea, que no pueda ceder ante el factor humano. De hecho, más del 95% de los ataques de ciberseguridad exitosos tienen que ver con el factor humano, con esa persona que se equivoca y le da ese link, con esa persona que mete sus datos pensando que es el banco el que le ha mandado la comunicación. Y esos sistemas, siendo robustos, también tienen ese problema de que las personas nos equivocamos, ¿no? Y además con cierta facilidad en estos casos. Por lo tanto, incrementar las actividades de concienciación, generar esa cultura, esa higiene de ciberseguridad es un factor determinante. Nosotros dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos a eso, ¿no? Nosotros y todas las instituciones, ¿no? Incluso a las empresas. Las propias entidades, los operadores de infraestructuras críticas también dedican una notable parte de su presupuesto a esas actividades de concienciación. La verdad es que me parece que solamente con lo que contáis podríamos ir haciendo mesas de cada uno de los temas que habéis sacado, pero hay uno que habéis comentado los dos y me gustaría profundizar en él. Estamos en un congreso de industria conectada. Hemos hablado en las anteriores mesas además de la importancia de los clústeres estén conectados, la colaboración y la parte de la digitalización es fundamental para el crecimiento de la gran industria. ¿Tiene conciencia la gran industria de estas amenazas? ¿Se han tomado en serio en España, nuestras grandes industrias, esta amenaza y están poniendo los remedios necesarios para no ir detrás de la profesionalización de los ciberdelincuentes o ciberterroristas, Javier? Bueno, yo creo que la conciencia está calando, pero vamos bastante más lentos que los atacantes, ¿eh? Ahora mismo, yo creo que, por ejemplo, en control industrial estamos muy bajos, hay poca conciencia de ciberseguridad y hay poca vigilancia. Y en el resto de ámbitos de tecnología de la información a lo mejor hay un poquito más de concienciación, pero al obligarnos a esta transformación digital acelerada por la pandemia, pues nos hemos dejado grandes agujeros, ¿eh? Y entonces estamos ante un atacante que lo tiene todo completamente industrializado. Primero se va a la dark web, roba credenciales. Después analiza la empresa. Tienen una serie de personas de soporte que te dicen esta empresa factura tanto para saber lo que te van a pedir. Después, por supuesto, entran con credenciales que han comprado, que son credenciales legítimas de usuario, y se mueven por dentro de la red. Ahí podíamos ya detectarlos, porque debíamos de tener centros de operaciones de ciberseguridad con vigilancia 24/7 que ya detectarán este tipo de actividades. Pero no lo hemos detectado, entonces el atacante roba toda la información posible, con lo cual ya tenemos la primera extorsión. Te digo, o te publico la información o simplemente te puedo vender la información que te he robado, y finalmente detona un ransomware, que es la segunda extorsión. Si quieres recuperar tus datos, aquí lo tienes. Pero es que además puedo utilizar una tercera y una cuarta extorsión. Puedo hablar con tus proveedores o puedo hacer la información mucho más pública, o además se lo puedo decir a la Agencia de Protección de Datos de tu país.
Con lo cual, al final, el atacante prácticamente te tiene cogido por todas las salidas. ¿Y qué ha pasado? Pues tenemos el caso, por desgracia, y voy a poner un caso de Estados Unidos, de la empresa Colonial, esta distribución de hidrocarburos, que pagó sus 5 millones de dólares en bitcoins para poder salir de esta extorsión. Con lo cual, es un asunto grave, es un asunto que tenemos que concienciarnos y es un asunto que lo tenemos que poner en los consejos de administración de las empresas. Tenemos que valorar cuál es nuestro nivel de ciberseguridad y cómo estamos cuál es nuestra capacidad de resistencia a estos ciberataques. Por lo que comenta Javier Miguel Ángel, estamos ante una industria del crimen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, gente muy, muy preparada, muy bien organizada y con una gran capacidad de operatividad, ¿no? Sí, yo a veces digo estas cosas, pero quiero que se entiendan en su contexto, ¿no? Decía al principio, es un mercado de 5,5 billones de euros. Es un mercado apetitoso, ¿no? O sea, evidentemente estamos hablando de la delincuencia, pero bueno, ha superado al narcotráfico. O sea, la ciberdelincuencia mueve más dinero que el narcotráfico. Yo creo que es una idea eso puede dar una idea, una aproximación de la importancia que hay que prestarle a este asunto, ¿no? Comentaba Javier un tema que es, al principio de su intervención, que es muy relevante, ¿no? Y que a mí me gusta medio en broma, medio en serio decirlo así, ¿no? El departamento de I+D+I de la ciberseguridad está en el otro lado. Es decir, los ciberdelincuentes siempre van por delante y la seguridad siempre va por detrás. Los que descubren nuevas formas de atacar siempre estimulan el desarrollo de soluciones para hacer frente a esos problemas, ¿no? Con lo cual, juntando estos dos factores, un mercado tremendamente goloso en términos económicos, aunque, insisto, entiéndase en qué términos hablo de mercado, y una capacidad de innovación tan brutal desde el punto de vista del atacante, pues generan una oportunidad enorme, ¿no? De hecho, uno de los temas en los que el comisario Bretón, el comisario de Mercado Interior de la Comisión, incide siempre para hablar de las nuevas normativas que se están desarrollando para proteger estos sistemas, en este caso industriales también, es precisamente que los productos, el software y el hardware, no están sujetos a disposiciones normativas de ciberseguridad, ¿no? Y esto es algo que se va a solucionar o que se pretende solucionar a través de una directiva europea, que es la de ciberresiliencia, que todos esperamos que esté ya operativa el año que viene, ¿no? Y eso precisamente viene a solventar o viene a poner o intentar solucionar, en cierto modo, el problema que acabas de comentar, ¿no? Y es que en el mundo industrial, al final estamos hablando de muchos, o por aterrizarlo un poco, ¿no? Al final te pueden hackear la nevera. Las neveras van a estar conectadas a Internet, te pueden hackear la nevera y, bueno, ¿qué me van a robar? Aunque solo sea tus datos bancarios y tu información personal, te pueden robar todo eso, ¿no? Pero sí, efectivamente, tenemos que tener en cuenta que en ese mundo, en ese mundo cada vez más conectado, del Internet de las cosas, y en el ámbito industrial, esto es una realidad cada vez más evidente, esa superficie de riesgo va a ser enorme. No solamente desde las plantas, desde las infraestructuras críticas, energía, salud, etcétera, etcétera, sino también en el ciudadano. El coche conectado. Imaginémonos que vamos en la autopista y nos hackean el coche y nos lo empotran con una... O sea, yo sé que estoy exagerando un poco y que estoy caricaturizando, pero puede pasar, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo de la industria conectada tiene un elevadísimo interés desde el punto de vista de la ciberseguridad. Lo comentabas al principio, ¿no? Se ha hablado en muchas mesas a lo largo de esta jornada sobre la importancia de la ciberseguridad. Es que la ciberseguridad tenemos que ver desde un doble prisma. Una que es el vertical de ciberseguridad, es decir, la industria de ciberseguridad, y otro es el componente horizontal. La ciberseguridad es un componente de todas las industrias, de la aeroespacial, de la salud, de la energía, de la automoción. Entonces, claro, al final, como la economía cada vez, lo decía Javier, está más digitalizada, hay una capa por debajo que hace que esa digitalización sea confiable y segura, que es la ciberseguridad. Por eso es tan importante, por eso está en el top 3 de la agenda de los gobiernos. Por eso, el otro día, la presidenta Ursula, creo que fue la presidenta von der Leyen, sí, creo que decía, o sea, de los 3 factores de los que ella hablaba para la seguridad en Europa en los próximos 10 años, nombraba 3, uno de ellos era la ciberseguridad.
por lo que estamos comentando, ¿no? El Foro Económico Mundial, creo que en una previsión del 2019, antes de la pandemia, hablaba que en 2022, este año, el 55% de la economía, del Producto Interior Bruto global, iba a estar vinculado a lo digital. Eso era antes de la pandemia. Javier ha explicado muy bien cómo en la pandemia todo eso se ha acelerado. Por lo tanto, es que estamos hablando de un volumen, desde el punto de vista económico, del desarrollo socioeconómico y social, tremendamente, o sea, enorme, ¿no? Gigantesco. Por lo tanto, se tiene que hacer mucho, se tiene que incidir mucho en eso. Sí, Javier. Además, Miguel Ángel ha dicho una cosa que es muy importante. Claro, aquí estamos hablando de pymes, de empresas de 200, 300, 400 empleados a lo mejor. Eso no tiene masa crítica para tener una ciberseguridad propia. Hay que subcontratar. Tenemos que tener servicios horizontales de ciberseguridad. Nosotros no nos cansamos de decirle a las administraciones públicas, los ayuntamientos pequeños no se van a poder defender solos. O le proporciona ese servicio a la Diputación o se lo proporciona mejor la comunidad autónoma, donde más arriba esté el centro de operaciones de ciberseguridad, más visión de conjunto va a tener y más capacidad de reacción. Entonces tendremos una capacidad de actuación similar a los de los atacantes. Y eso lo tenemos que complementar con mucho intercambio de información. Los atacantes intercambian muchísimo. Y nosotros también, porque dependemos de las empresas privadas de ciberseguridad, no intercambiamos todo lo que deberíamos. Con lo cual nos hace que vayamos siempre un poquito por detrás. Ya ves que el debate es fantástico. Quiero poner una cuestión sobre la mesa, ya que estamos en un congreso sobre industria. ¿La ciberseguridad o la falta de unas buenas defensas puede ser un elemento que altere la competencia entre industrias, entre empresas en diferentes países? Esa es una pregunta que yo creo que es muy importante. Es decir, ¿puedo tener yo peores condiciones de competir como industria contra empresa de otro país en el mercado justamente por mis debilidades en el campo de la seguridad digital? Quien quiera los dos y después... Bueno, yo por empezar, si Miguel Ángel me lo permite, No. aquí hay un ejemplo claro. Es decir, esto es un asunto estratégico y que los estados lo utilizan. Entonces, si yo no tengo una capacidad tecnológica propia, puedo copiar en el examen y monto una buena capacidad de ciberataques y colonizo empresas de un determinado sector donde yo no tengo conocimiento y empiezo a robar o a copiar y a sustraer información de todas estas empresas, con los cuales cuando yo vaya con un producto al mercado no he tenido que abordar todo este esfuerzo de desarrollo sobre ese determinado producto y salgo con un escalón mucho menor, con los cuales con unos precios mucho menores. Y esto lo hemos visto. No voy a poner ejemplos porque los ejemplos apuntan demasiado, pero esto lo hemos visto, por desgracia, varias veces en todos estos sitios. Y eso es entre Estado y Estado, pero puede ser entre empresa y empresa. Una empresa competidora tuya puede contratar servicios de ciberataque para que sepan cuál es tu manera de proceder, la manera por qué tu empresa es tan eficiente o no y cuáles son tu patrimonio tecnológico y puede acceder a esa información. Esto es muy fácil, por ejemplo, en la pandemia con el tema de las vacunas, ¿no? Claro. Qué fácil puede ser robar una vacuna o todo el desarrollo tecnológico de una vacuna. Pues es que eso con un ciberataque lo vas a tener en un momento, ¿no? Con lo cual yo creo que el ciberataque, y si no estamos adecuadamente protegidos, puede ser algo que desnivele la balanza en tu competencia natural con otras empresas y con otras empresas de otros países. Miguel Ángel. Sí, totalmente de acuerdo con lo que apunta Javier en cuanto a lo que es, digamos, la oportunidad vinculada al delito, ¿no? O, digamos, a ese tráfico de información. Hay otra vertiente que también es muy importante, ¿no? Al final, decías, ¿tiene impacto eso en la competitividad? Por supuesto, es un riesgo más. Al final, de hecho, ya no solamente es algo que se valora como positivo, sino que también empieza a ser un requisito para valorar una compañía, ¿no? La exposición que tiene ese riesgo, porque es que el impacto puede ser la no continuidad de la compañía o dejarse una cantidad, como decía Javier antes, ingente de dinero, que eso tienes que compensar. O sea, eso al final no deja de ser un riesgo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, es un factor de valoración más al abordar el riesgo que tiene una compañía o un sector.
Y luego hay además otro factor, ¿no? La ciberseguridad, como decía antes, es un vertical, es una industria en sí misma, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos o Israel en ciberseguridad ofensiva son una potencia en temas de ciberseguridad, pero nosotros también tenemos una industria muy importante a desarrollar, ¿no? En el último ranking de la ITU, que mide los modelos de madurez de ciberseguridad, España salía en el número 4 a nivel global y en el número 2 a nivel de la Unión Europea. En realidad éramos los terceros, pero con el Brexit hemos subido una posición, ¿no? Pero en cualquier caso estamos ahí en las posiciones destacadas, ¿no? Y eso también habla muy bien de la industria española, porque el sector público se apoya en la industria privada y la industria privada en sí también forma parte de esa valoración. Con lo cual, no solamente es un factor competitivo, sino que es una enorme oportunidad de negocio. O sea, es un mercado que crece en 2 dígitos, en cifras de 2 dígitos cada año, ¿no? Y nosotros también desde INCIBE trabajamos mucho en impulsar esa industria, porque al final de lo que se trata es de que tengamos soluciones y servicios que puedan competir en ese mercado tremendamente competitivo, y nuestra industria cada vez está demostrando que puede hacerlo, ¿no? Y aquí, si me permites, un apunte que es importante, que también sirve para ver la importancia que tiene este sector. Hay una demanda no satisfecha a nivel global de profesionales de ciberseguridad. Iba a preguntaros justamente ahora sobre Pues el entonces talento. me espero a tu pregunta. No, es que por lo que estáis comentando, en algunas mesas, de hecho en la anterior se comentaba la dificultad para encontrar talento para digitalizar las grandes compañías, es decir, incorporar gente formada o incluso... Entonces, quería preguntaros sobre un tema tan delicado y tan difícil como es la ciberseguridad, si tenéis dificultades para encontrar talento. Es decir, O sea, es un problema real y no solamente en España, es un problema global. Insisto, una industria que crece en 2 dígitos tiene una demanda de profesionales enorme, ¿no? Pues no solamente en España, a nivel global no hay. Había un estudio de Gartner que decía que la demanda de profesionales no satisfecha, o sea, la que no se cubría, no la demanda total, la demanda no satisfecha en 2023 creo que era, sería de 3,4 millones de profesionales a nivel global. En España nosotros este año, el 2026, este año presentamos en el Mobile un estudio sobre talento en España con encuestas a empresas, no era una estimación, no era una proyección. Hablaba de 25.000, en torno a 25.000 puestos de trabajo no cubiertos en España en ciberseguridad. Y la previsión era que en 2024 doblásemos esa cifra, llegásemos creo que de 50 a 60.000. Es decir, ya es evidente que ahí hay una falta. Y luego hay otro problema añadido a esto que estamos viendo, que yo creo que es una muestra muy relevante para ver cómo es esa falta de talento. Habitualmente, cuando uno necesita talento y no lo encuentra en su casa, en su compañía, se va a la competencia y ficha a alguien. Ahora, lo que estamos viendo es que, en lugar de hacer eso, que también se hace y mucho, y con una inflación salarial enorme, lo que están haciendo las empresas es comprar compañías. En lugar de hacer un proceso para robarte a 5 personas, te compro la empresa y me llevo 50 de golpe y lo incorporo. Entonces, eso está pasando. Otro factor que también es muy significativo, y ahí es donde tenemos donde las industrias, digamos, tienen también un pequeño problema de ajuste, es que esto es un mercado muy global. Y cuando digo muy global es que la localización física es poco relevante para un porcentaje muy importante de puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empresas de Estados Unidos, ¿no?, de economías más fuertes, contratan gente y la dejan trabajar en su país, incluso en su pueblo, mientras tenga buen acceso a Internet, con un salario bastante más competitivo. Y eso genera un movimiento y una inflación salarial enorme en el sector, ¿no? Entonces, todos estos elementos, toda esta necesidad de fomentar, de buscar talento, es ya una prioridad y va a seguir siéndolo, pero no solo para España, sino para todo el mundo. Javier, me gusta... Eso es que también nos debilita a nuestras empresas. Es difícil luchar en salarios con un Google, con un Microsoft, que te permite además el teletrabajo. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel, que sí que tenemos ahora mismo un mercado súper inflacionado. Ahora mismo las empresas nacionales se están robando talento y además se están comprando empresas pequeñas para poder crecer orgánicamente. También tenemos una situación con los fondos de recuperación y resiliencia, que hay una demanda bestial de ciberseguridad por parte de las administraciones públicas, pero también por parte de las empresas privadas. Entonces, es una situación un poco rara, ¿eh? No es
una situación de un crecimiento lineal, aunque fuera o un crecimiento ligeramente exponencial, pero matizado por el mercado. Ahora mismo hay una inyección de fondos muy alta, de bastantes cientos de millones de euros, que estamos demandando a las empresas pues una serie de servicios de ciberseguridad que hace 3 años ni contemplábamos, ¿eh? Entonces, esta situación a ver cómo la podemos modular para que no tengamos una época de sequía dentro de 2 o 3 años y la burbuja pues estalle. Y sin contar, imagino yo, voy a hacer un poco una broma, y es que los criminales incluso pagarán mejor, ¿no? Es decir, imagino que para Sí, pero están fuera de la ley. No, pero ya cada uno... No, me refiero a que habrá gente que se dejará tentar, como en todo, ¿no? Vale, nos quedan no llega a 3 minutos. Yo quería cerrar el debate sin una cuestión. A nivel legislativo, ¿estamos avanzando en el camino correcto? Tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Brevemente, por favor, que acabamos ya. Quien quiera de los dos puede empezar y cerramos en el debate. Yo creo que España realmente a nivel legislativo tenemos varias cosas en las cuales por eso estamos tan altos a nivel de la Unión Europea. Tenemos por un lado el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es nuestra línea base de ciberseguridad para todas las administraciones públicas y opcional para los operadores de servicios esenciales, que hay también bastantes privados, ¿no? Ese esquema pues, nos permite tener un marco que es medible y que es comparable de ciberseguridad. Y después otra cosa que tenemos es la Red Nacional de SOC. Esas dos cosas hacen que vayamos un poco en vanguardia de la Unión Europea en estos dos aspectos. Y sobre lo que tú preguntabas, pues la Unión Europea desde 2016 está apretando el acelerador en ciberseguridad. Sacó la regulación de protección de datos de la Unión Europea, reglamento, aplicación directa, sacó la directiva NIS. Esa directiva NIS ha hecho un cambio radical en la ciberseguridad de los operadores de servicios esenciales y para final de año creemos que tendremos la NIS 2.0, que va a ampliar los sectores y ampliar el número de compañías, con lo cual la ciberseguridad ya no va a ser una opción para todas estas empresas. Y finalmente ahora tenemos la que ha comentado Miguel Ángel, que es la ley de ciberresiliencia, que esa ley pretende que cualquier producto que se conecte a Internet cumpla unos requisitos básicos de ciberseguridad. Y esa ley sí que va a ser una revolución que veremos en los años próximos. Bueno, al menos es un mensaje optimista. Miguel Ángel, ¿cierras? Sí, no, yo por apuntar, yo creo que la foto que ha hecho Javier es completísima. Efectivamente, la NIS 2 va a representar un salto cualitativo respecto a la NIS 1 porque amplía mucho los sectores de supervisión. En concreto, para nosotros va a multiplicar exponencialmente la actividad de nuestro centro de respuestas a incidentes cibernéticos, nuestro INCIBECERT, y efectivamente esta última normativa que la presidencia checa, la sueca que viene después y nosotros que tenemos la presidencia turna de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, pues en ese periodo de tiempo se tiene que cerrar. Y eso sí que va a ser una revolución completa porque, como dice Javier, va a garantizar la seguridad de los componentes de ciberseguridad de todos los productos y servicios, de tanto software como hardware, que se conecte a Internet. Y eso es muy relevante porque también va a incorporar previsiblemente obligaciones para los fabricantes, igual que ahora tienen que cubrir, digamos, la lavadora durante 2 años, pues va a dar un periodo de tiempo para que la seguridad cibernética de esos productos y servicios que venden también tengan que darle una garantía. Eso es un salto cualitativo en lo que tiene que ver con la protección de los dispositivos, ¿no? Con lo cual, el corpus normativos que está impulsando la Comisión en ese sentido desde 2016 es verdad que está dando respuesta a muchos problemas. La transposición a la normativa, a la legislación nacional, ya está absorbiendo y va a seguir absorbiendo todo eso, pero es que además la Comisión, al final, digamos, el planteamiento de los socios de la Unión Europea es incrementar notablemente la I+D+I en ciberseguridad, porque eso es un factor determinante. Como te decía antes, al final estamos hablando de productos, servicios y soluciones tremendamente competitivos y necesitas una I+D+I muy fuerte. De hecho, y termino ya, la Comisión ha puesto en marcha este Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad, cuya sede está en Bucarest. Cada Estado miembro tendrá un centro, que será el centro espejo,
de ese centro de Bucarest. En el caso de España será INCIBE, y ese centro va a canalizar una importante, o casi toda la financiación relevante en ciberseguridad de la Comisión Europea, de la Unión Europea para I+D+I, ¿no? Estamos hablando del Digital European Programme, estamos hablando del Horizon, o sea, que son programas tremendamente ambiciosos de digitalización con componentes claros de ciberseguridad. O sea, todo ese esfuerzo, no solamente normativo, todo ese corpus legislativo y toda esa inversión en I+D+I van a ser clave para el desarrollo y para la competitividad de Europa, ¿no? Europa siempre tiene esta cosa de que nosotros siempre queremos ser los champions legislativos, ¿no? Entonces somos más restrictivos a la hora de abordar este tema legislativamente. Hay otros que quieren ser los champions pues tecnológicos o de producción, pero sí que es verdad que yo creo que el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Unión Europea para establecer unos estándares de calidad que permitan esa competitividad y que aseguren esa digitalización confiable y segura son notables y creo que creemos que van en la buena dirección. Pues la verdad es que creo que el público coincidirá conmigo que ha sido un debate muy interesante y que ha aportado mucha luz ante tantas dudas. Javier Candamo, muchísimas gracias. Miguel Ángel Cañada, gracias por estar con nosotros. Pido un aplauso para ellos y esperamos encontrarnos.